Es una bendición lo que Dios ha hecho este año y lo que seguirá haciendo el próximo año. La verdad es que es un año de mucha expectación, no tan solo este que estamos terminando, pero el año que viene, de muchos movimientos, muchos cambios, de muchas expectativas en todos los niveles: espiritual, social, moralmente, económicamente y aún políticamente. Y la iglesia, ¿qué función tiene? ¿Cuál es la función? ¿Te has puesto a pensar cuál es la función o el plan de Dios para la iglesia en todo lo que está pasando? Ahora en los conquistadores que han sido preparados, capacitados, entrenados en una identidad correcta de quién son en Cristo. Y han sido llamados a conquistar. La pregunta es, ¿qué van a conquistar? Porque si son conquistadores, ¿por qué van a conquistar? Y si la iglesia se llama conquista, es porque ha sido llamado con el propósito de establecer el reino. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para este tiempo que hemos estado viviendo? Y si este año Dios nos ha bendecido y nos ha dejado cosas muy buenas, ¿cuál es el propósito de esas cosas muy buenas para el año que inicia? Isaías capítulo 2 es un pasaje que siempre me ha llamado la atención acerca del propósito de Dios acerca de la iglesia. Isaías capítulo 2, los primeros 3 versículos, empieza a hablar una visión que tiene el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Es la época en que profetizó Isaías. Y empieza a ver hacia el futuro, no tan solo la vida de Jesús, no tan solo el sacrificio de Jesús. Al libro de Isaías se le es conocido como el quinto evangelio. Porque ningún otro libro del Antiguo Testamento habla tanto de la obra de Jesús. Tenemos Isaías capítulo 53, donde habla y explica completamente el sacrificio de Jesús 700 años antes de que Cristo naciera. Empieza a hablar de la obra del evangelio, de la obra de lo que Cristo quiere hacer, o que Dios quiere hacer a través de Cristo y su iglesia. Y en Isaías capítulo 2 empieza a hablar del propósito que Dios tiene acerca de la iglesia. Y dice Isaías 2 del 1 al 3: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá que en los postreros de los tiempos será confirmado el monte de Jehová como cabeza de todos los montes. Y será exaltado entre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora, el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, está viendo hacia el futuro. Dios le está mostrando el futuro del propósito de la iglesia. Aquí en este pasaje, cuando habla de montañas, es uno de los simbolismos en el Antiguo Testamento para hablar de gobierno o áreas de influencia. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acontecerá que en los postreros de los tiempos será levantada la casa de Dios, la casa de Jehová, como cabeza de todos los montes, o como la influencia de todo lo que tiene influencia en la sociedad. Y todas las naciones dirán: venid, vamos a la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Muchas veces pensamos que la iglesia es un lugar donde sientes bonito, donde entras y sientes una paz, entonas unos cantos, oran por ti, te sientes tan bonito que sales a tu casa. Ay, qué bonito sentí, qué bonito hablaron, oraron por mí y sentí algo que nunca había sentido. Y pensamos que solo es un lugar para sentir bonito, para que Dios te toque,
para que Dios escuche tus oraciones, para que Dios resuelva tus problemas, para que Dios intervenga en tu familia, en tu hijo, en tu matrimonio, en tu economía. Isaías capítulo 2 nos dice que ese es el propósito de la iglesia. Sino el propósito de la iglesia es que sea puesta como cabeza de todos los montes. Cuando la Biblia habla de montes, habla de lugares de influencia. Y por lo menos, a ustedes tal vez han oído las 7 montañas de influencia, que es la familia, la economía, la cultura, el deporte, la ciencia, la tecnología, el gobierno civil y la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? El propósito de Dios para la iglesia es que sea un centro de entrenamiento, preparación y capacitación. Voy a repetir esas palabras que son claves. Un centro de entrenamiento, preparación y capacitación. Para ir a influenciar donde Dios te ha colocado. Entonces, conquistadores, esos últimos 3 semanas, ustedes han sido entrenados, ustedes han sido preparados y ustedes han sido capacitados, no para sentir bonito, sino para ir y salir e influenciar la familia, el arte, la ciencia, la tecnología, el deporte, la economía, la política y aún la iglesia. Es un lugar de entrenamiento. Es un lugar de capacitación. Sí, tal vez vas a sentir bonito. Sí, vas a sentir la presencia de Dios. Sí, vamos a orar por tus necesidades, por tu familia, por tu matrimonio. Que Dios te sane, que Dios te abra el entendimiento. Pero no es simplemente estar orando. Si necesitamos que hacer esto al principio, pero después vas a entrar en ciertos cursos de entrenamiento como el que está culminando hoy o como el que cada semestre tienen los jueves, donde te estamos equipando, donde la iglesia te está entrenando, donde la iglesia te está adiestrando. Como dice Isaías 2, para ser cabeza de todos los montes. Y vendrán todas las naciones y dirán: venid, subamos a la casa de Dios, porque ahí nos enseñarán, ahí nos equiparán, ahí nos mostrarán qué tengo que hacer para tener una familia exitosa. Ahí me enseñarán cómo levantar un negocio del reino. Ahí me enseñarán cómo educar a mis hijos. Cómo tener una economía estable, cómo tener autogobierno y ejercer un liderazgo dentro de la sociedad. Porque ese es el propósito de la iglesia. Será puesto como cabeza de todos los montes, y toda la gente dirá: venid. La enseñanza saldrá de la casa de Dios. A través de la escritura, de la palabra de Dios, nos enseñarán a tener una familia exitosa. ¿Cuántos quieren tener una familia exitosa? Tener un matrimonio ejemplar. ¿Cuántos quieren tener un matrimonio ejemplar? Tener un negocio del reino próspero. ¿Cuántos quieren tener un negocio del reino? Nos enseñarán cómo entender ciencia, tecnología, porque es lo que enseña la Biblia. Es el propósito de la iglesia que Isaías vio 700 años antes de Cristo. Y cuando Cristo vino, estableció su iglesia en Hechos. Y después levanta líderes como el apóstol Pablo. Empieza a escribir en el libro de los Efesios y el libro de Colosenses, que vamos a ver ahorita, cuál es el propósito eterno de Dios. No un propósito que se le ocurrió repentinamente a Jesús,
sino por edades o siglos antes ya había determinado el propósito que Dios tiene para su iglesia. Efesios capítulo 1. Vamos a leer varios versículos y empezaremos con el versículo 1 y 9. Efesios 1, capítulo 1, versículo 9 y 10. Y después del 20 al 23 del mismo capítulo 1, dice: dándonos a conocer misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas, y todas las cosas, en Cristo, en la dispensación, cumpliendo los tiempos, así como las que están en el cielo, como las que están. Ahora, de reunir todas las cosas. Ahora, ¿qué incluye todas las cosas? ¿Qué deja fuera? Bueno, ¿a qué te refieres de todo? Las que están en el cielo. Ahora, ¿qué hay en el cielo? ¿Hay ángeles? ¿Hay seres espirituales? ¿Hay paz? ¿Hay gozo? ¿Hay el reino de Dios? ¿Hay ángeles? ¿Hay señales? ¿Hay milagros? ¿Hay prodigios? ¿Hay derramamiento del Espíritu Santo? De reunir todas las cosas que están en el cielo. Pero después dice: y en la tierra. Ahora, ¿qué hay en la tierra? Dale un aplauso al Señor. ¿Qué hay en la tierra? ¿Hay familias? ¿Hay negocios? ¿Hay empresas? ¿Hay ciencia? ¿Hay tecnología? ¿Hay educación? ¿Hay política? No, política no, porque eso es del diablo. Entonces no son todas las cosas. Pero la política es del diablo, ¿o no? De reunir todas las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra, en Cristo Jesús. Ahora ve lo que dice versículo 20 al 23 del mismo Efesios capítulo 1. El cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no tan solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en casi todo, en la mayoría de las cosas, en el 99.9, todo. ¿Y qué es todo? Incluye todo. Incluye tu familia, incluye tu economía, incluye tu educación, incluye el deporte, incluye la tecnología. Y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y Dios lo hizo sentar en lugares celestiales y puso a la iglesia. Perdón, ¿alguien conoce a la iglesia? Somos nosotros. Somos nosotros. Lo dio por cabeza y sometió todas las cosas. Incluye el arte, incluye la familia, incluye la economía, incluye el comercio, incluye la educación. Entonces, lo que vio Isaías 700 años antes de Cristo, Pablo dice: y manifestar el misterio oculto por muchas generaciones, pero que hoy es manifestado por su Espíritu a la iglesia.
de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en el cielo como las que están en la tierra, y ponerlos bajo los pies de los conquistadores que han sido entrenados, preparados y capacitados para poseer lo que Dios quiere que poseamos. Luego sigue diciendo también en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la. Dios quiere dar a conocer su multiforme sabiduría. Así es que si tú quieres conocer la multiforme sabiduría, ve a la Universidad de Harvard. Ve a la Universidad de Cambridge. Ve al Tecnológico de Monterrey. Ve a la Universidad de Tamaulipas. Entonces, ¿cómo puedo conocer la multiforme sabiduría de Dios? Siendo miembro de la iglesia donde me entrenan, preparan y capacitan. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados en los cielos. Y sigue diciendo el siguiente versículo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. No fue un propósito que no tengo nada que hacer. Se me ocurrió que ahora voy a manifestar mi sabiduría a través de la iglesia. No lo había pensado, pero ¿qué más puede hacer la iglesia? Que sea sabia. No. El manifestar su multiforme sabiduría era un propósito desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera constituido, Dios planeó, Dios pensó, Dios preparó la iglesia para que manifieste la multiforme sabiduría de Dios. Esta palabra multiforme viene de una palabra griega que significa multifacética. De muchas facetas, de muchos tonos, de muchos colores. Entonces, ¿qué es la iglesia? Vuelvo a repetir, un centro de entrenamiento, de preparación y capacitación, donde Dios quiere manifestar su sabiduría a los principados y a las potestades, no tan solo que están en el cielo, sino también los que están en la tierra. ¿Por qué? Porque ese es su plan o propósito eterno de Dios. Ahora, Colosenses capítulo 1 del 15 al 20, hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Por él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué implica todas las cosas? Por él fueron creados los ángeles, los arcángeles, los serafines, las estrellas, los planetas, el universo, los que están en el cielo, y dicen los que están en la casas, terrenos, empresas, deporte, ciencia, educación, familia, gobierno civil. Por él y para él fueron creadas todas las cosas, de los que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la. Otra vez vemos la iglesia.
Todo fue creado por Él y para Él. Y todo lo que subsiste y funciona es por Él. Pero Él no tan solo está sentado en lugares celestiales, pero Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Entonces quiere decir que si Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y todo creado por Él, para Él y subsiste por Él, entonces sean cosas visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, la iglesia es responsable que funcione de acuerdo al propósito eterno de Dios. Visibles como una mesa, como un negocio, como la tecnología, e invisibles como ángeles, arcángeles, como la paz de Cristo, que tal vez no sea tangible, pero lo puedas sentir, como el reino de Dios. Y prosigue diciendo, todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice, reconciliar todas las cosas. Entonces, si Él es la cabeza y nosotros como su iglesia somos su cuerpo, la cabeza no puede tener un propósito diferente a su cuerpo. ¿O sí? Si el propósito de Dios a través de la cabeza, que es en Cristo Jesús, es reconciliar todas las cosas, ¿cuál será el propósito de su cuerpo? Colaborar para reconciliar todas las cosas en Él, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, porque todo fue creado por Él y para Él, y todo subsiste por medio de Él. Entonces, una de las funciones de la iglesia es reconciliar. Reconciliar la ciencia, reconciliar la familia, reconciliar la educación, reconciliar el arte, reconciliar la cultura, reconciliar el gobierno civil. Pero desafortunadamente, por muchas décadas, la iglesia ha dejado de cumplir el propósito, principalmente en gobierno civil. Porque hemos tenido una conclusión equivocada, porque hemos dicho, es que el gobierno civil es corrupto, y como nosotros somos santos espirituales, no nos metemos en eso. Porque eso no es de Dios. Lo que es de Dios es la paz, es la palabra de Dios, es sentir bonito, son sanidades, son milagros, son prodigios, es orar en lenguas, que es lo espiritual. Pero lo material no es de Dios. La política menos, porque es corrupta. Eso se lo dejamos a los que no tienen entendimiento, que están ajenos a la vida de Dios por la corrupción que en ellos hay. Dejemos que ellos gobiernen y nosotros seamos espirituales. No debe ser así. Por eso estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo. Y en momentos como el año que se acerca, estamos pensando, ¿quién es el menos peor para que nos gobierne? ¿Quién es el que menos daño nos puede hacer? No estamos pensando quién Dios escogió o quién es el conforme al corazón de Dios. Estamos pensando, ¿quién es el menos peor? ¿Por qué? Porque no estamos reconciliando todas las cosas en Cristo Jesús.
porque eso no es de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Dijimos que sea un centro de entrenamiento, de adiestramiento, que dé respuestas a cada área social, económica. Dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos un libro que se llama Esdras. Esdras era un sacerdote y habla acerca de un proceso de reconstrucción del templo y la ciudad. A causa de la maldad del pueblo de Israel, el profeta Jeremías había profetizado que la nación de Israel iba a ser llevada cautiva y destruida. Y cuando tú lees el libro de Daniel, lees cómo el rey Nabucodonosor vino y destruyó Jerusalén, destruyó el templo y causó mucho mal porque el pueblo de Israel se había apartado. Pero en Jeremías 29 le había profetizado que esta castigo, destrucción, iba a durar 70 años. Y al cabo de los 70 años, Dios iba a volver a restaurar la nación de Israel y el templo. Y así es que Daniel en el capítulo 9 empieza a darse cuenta que se cumplen esos 70 años del juicio de Dios, donde la nación de Israel empieza a ser restaurada. Nabucodonosor destruyó Jerusalén, quemó el templo, destruyó la ciudad. Pero después viene el libro históricamente de Esdras y Nehemías. Esdras es un sacerdote, como mencioné, y que regresa a Jerusalén después del cautivo, y cuando llega a Jerusalén ven que el templo está destruido. El altar está siendo quemado. Y los primeros 6 capítulos del libro de Esdras empieza un proceso donde la relación de Dios empieza a restablecer, donde el altar, que es símbolo de una adoración, empieza a ser restaurada, donde el templo empieza a ser construido, y Nehemías se encarga de la restauración de la ciudad y los muros. Esdras en el aspecto espiritual y Nehemías en el aspecto social y gobierno. Pero en el capítulo 7 de Esdras hay un pasaje muy interesante. Después que el templo ya empezó a ser restaurado y reedificado, los conceptos de identidad, los conceptos de adoración, los conceptos de una relación correcta con Dios, empieza a hablar de quién es Esdras y cuál es su propósito. Esdras como un líder de la iglesia. Y mira lo que dice Esdras capítulo 7. Versículo 6 y después del 10 al 14 y después me saltaré al versículo 25. Esdras 7, capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová había dado a Israel, que Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ahora, Esdras es un líder, sacerdote de la iglesia, o líder de la iglesia, y dice que el rey le concedió ¿cuánto? La mayoría de las cosas, el 80%, todo. Porque la mano de Dios estaba con él. Una pregunta, ¿la mano de Dios está aquí en Conquista? Amén. Le concedió todo. ¿Por qué? Porque había entendido la ley, había entendido los mandamientos. Salto versículo 10 al 14. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel. 3 cosas. Para entenderla, para cumplirla y para enseñarla. Para entenderla, para que vean que sé mucho. No. ¿Por qué estás investigando? ¿Por qué estás en este curso? ¿Para tener un título? No. Para entenderla, obedecerla y enseñarla. ¿Cuál es el propósito que están en este curso de conquistadores? Entenderla,
hacerlo y compartirla o enseñarla. Había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor, para ponerla en práctica y enseñar. No para que sepan para que vean que sé mucho. Ese no es el propósito. Para que conozcan la gran sabiduría que tengo. Ese no es el propósito. Entenderla, obedecerla y enseñarla. Un centro de entrenamiento, preparación y capacitación. Seguimos leyendo. Esa es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes. Aquí Artajerjes en este pasaje simboliza a Dios, que es el rey de reyes. Representa en este pasaje a Dios. Le escribe una carta al sacerdote Esdras. Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en el reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Porque del parte del rey y sus 7 consejeros eres enviado o eres comisionado para ir a Judá, a Jerusalén, conforme a la ley de Dios que está en tu mano. Le dice, eres enviado para restaurar, eres enviado para edificar, eres enviado para enseñar, eres enviado para instruir, eres enviado para levantar una iglesia, una ciudad, un pueblo que ha sido desolado. Me salto al versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tiene de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río. Todos los que conocen la ley de tu Dios y los que no conocen, enséñaselos. Algo que me llamó la atención por muchos años. Tú, Esdras, eres enviado a poner jueces y gobernadores que conozcan la ley de Dios. Y los que no conocen, enséñale. Una pregunta, ¿quiénes son los responsables de elegir a los nuevos jueces y gobernantes de nuestra nación? ¿No son los partidos políticos? ¿No es el presidente? ¿No es la ciudadanía? Porque últimamente lo han hecho. Yo les platicaba o predicaba el viernes con los alumnos de Conquistadores. Si ustedes saben cuántos son los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ya sabemos. ¿Cuántos son? 11. La Suprema Corte de Justicia es la máxima autoridad en nuestro país judicialmente. Y las decisiones que la Suprema Corte de Justicia haga son inapelables. Así es que lo que la Suprema Corte de Justicia dictamine tendrá un efecto en nuestra nación de 20 a 40 años. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia es electo normalmente por el presidente, ratificado por el Senado. El presidente manda una terna de 3 nombres, de esos el Senado. Por cierto, ¿cuántos miembros del Senado hay en nuestro país? ¿A eso qué me importa a mí? Son cosas de la tierra, no del cielo. Dime cuántos libros de la Biblia hay, cuántos del Antiguo, cuántos del Nuevo Testamento. Eso sí te sé porque son cosas del cielo. Pero las cosas de la tierra no me interesan porque somos la iglesia. En nuestro país hay 128 senadores.
los cuales con el presidente se encargan de elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que son electos por un periodo de 15 años. Por eso a nosotros, ¿qué nos interesa? Son cosas del mundo. Nosotros no somos responsables de eso. Hay los que no conocen a Dios, que tienen entendimiento entenebrecido, pues que tomen esas decisiones. A nosotros no nos corresponde en eso. ¿O sí? Tú, Esdras, con la sabiduría que Dios te ha dado, pon jueces. Pero esas son cosas del mundo. Pero esas son cosas de la tierra. No son espirituales poner jueces, magistrados, las decisiones que están afectando sobre la educación de nuestros hijos. No nos interesa a nosotros. Las leyes que están aprobando sobre aborto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Nosotros no los elegimos, no es nuestra responsabilidad. Porque eso es del mundo, es de la tierra, no es espiritual. Y tú, Esdras, con la sabiduría que Dios te ha dado, pon jueces y gobernantes. ¿Quién es el responsable de elegir al cabildo de Ciudad Madero y de Tampico? ¿Los partidos políticos? ¿Los empresarios? ¿Los que tienen dinero? Dijeran hoy los conservadores y los fifís. ¿O la iglesia? Una de las áreas en donde la iglesia no ha entrado y no se ha querido inmiscuir es en las decisiones de gobierno. Les decía a los alumnos el día del viernes, las nuevas leyes y disposiciones que en este último sexenio se han implementado tardarán de 20 a 30 años recuperar como estábamos antes de ese sexenio. Por las decisiones de un gobierno. ¿Por qué? Porque eso no nos interesa a nosotros, porque todas las cosas que pertenecen al cielo es lo nuestro, no lo de la tierra. Porque hemos ido a conquistar los cielos, no la tierra. Porque hemos sido llamados a conquistar los milagros, no la familia. Porque hemos ido a conquistar a los ángeles, no la economía. Porque hemos sido llamados a conquistar el mundo espiritual, no el mundo natural. O hemos tenido una perspectiva equivocada. Un día Dios me habló ese pasaje. Me dijo, Alfredo, ¿quiénes son los responsables de poner los nuevos jueces? ¿Quiénes son los responsables de poner los nuevos diputados locales, los nuevos diputados federales, los nuevos senadores, los gobernadores, los alcaldes de tu ciudad? Dije, yo creo que los políticos, ¿no? O los partidos políticos. Y me dijo, la responsabilidad es de la iglesia, temerosos de Dios, hombres y mujeres que tengan temor de Dios. Deuteronomio capítulo 1, versículo 15 al 18 dice, y tú escogerás hombres sabios, entendidos y con experiencia para ponerlos como gobernantes de capitanes de 50, de 100 y de 1000. Hombres que tengan temor de Dios, hombres que conozcan la ley de Dios. Por mucho tiempo, cada vez que hay época de campaña, nos invitan a escuchar candidatos. Y hace algunos años, hace como 10 años, me invitaron o 15 años, me invitaron a un evento, un candidato
de alcalde de la ciudad de Monterrey. Y estando ahí, un grupo de pastores le regaló una Biblia. Es la palabra de Dios, te va a instruir, te va a enseñar. Y oraron por él. Él hizo oración de fe, se convirtió, recibió a Jesús como un Salvador. Amén, es cristiano, ya aceptó a Jesús. 2 semanas o 3 semanas después, me invitan a tener una plática personal con él. Entonces yo había estado presente cuando le habían regalado una Biblia. Entonces estoy platicando con él y enseñándole algunos principios de la Biblia. Y le digo, recuerdo que hace 2 semanas, en tal reunión que tuvimos, le regalaron una Biblia. ¿La tiene por ahí? A ver, así, espérame. Oye, fulanito de tal, ¿dónde estaba la Biblia que me regalaron hace 2 semanas? Ahorita se la traemos. Está en una bodega guardada en una caja. Oraron por él, le regalaron una Biblia, tomó la Biblia y ponla en una bodega en la caja. Pero hizo la oración de fe, pero se convirtió cuando los pastores oraron por él. Eso no quiere decir que sea alguien que tenga temor de Dios. Y nunca más lo volví a ver en la iglesia o una reunión pastoral. Eso hace como 10, 12 años. Me lo he vuelto a encontrar, lo saludo, pero muchas veces pensamos que tenemos que elegir a quien los partidos o las personas o los líderes políticos dicen que deben ser nuestros candidatos. Y como mencioné ahorita, tratamos de elegir al menos peor. Y a veces decimos, como ninguno me convence, así es que yo no voy a decidir y no voy a votar. Porque ninguno me convence. Entonces estás dejando que los otros decidan por ti. Y tal vez los otros van a decidir al más peor. Porque tú decidiste elegir al menos peor. Tu no elección es una elección. Tu no elección es una elección. Pero ninguno me convence. ¿Pero por qué ninguno te convence? Porque la iglesia dejó de prepararlos, entrenarlos, capacitarlos. Cuando Dios empezó a hablarme eso hace muchos años, me di cuenta que nosotros como iglesia éramos responsables de elegir a los próximos diputados, senadores, gobernadores y alcaldes de nuestra ciudad. Actualmente tenemos en la iglesia en Monterrey 2 diputados locales, 2 mujeres que son miembros de la iglesia. Pero no se convirtieron cuando fueron candidatas o cuando fueron diputadas que recibieron a Jesucristo y empezaron a asistir a nuestra iglesia. No. Una de ellas tiene más de 20 años en la iglesia. Otra de ellas llegó siendo una señorita, creo que más o menos como 16 años, 17 años. Pasó en nuestros cursos de entrenamiento, en nuestros discipulados, en cimientos, en varios programas. Dios le estaba levantando como líder de la iglesia, como un líder muy fuerte. Y de repente nos dimos cuenta, ella va a ser un gran líder en la iglesia. O en la sociedad. ¿Qué queremos? ¿Que sea un gran líder en nuestra iglesia o que sea una gran líder en la ciudad? Y hablamos con ella y le dijimos, hay una gracia de Dios, hay un favor de Dios sobre tu vida. Nos gustaría que fueras una gran líder en nuestra iglesia, en nuestros jóvenes. Pero no queremos ser egoístas. Queremos entrenarte, prepararte y capacitarte para que seas una gran líder de la ciudad. Y ahora está en su segundo periodo de diputada local. En las próximas elecciones empecé a hablar con ella hace unos meses y dije, si en esta ocasión tenemos 2, ahora quiero 4. No me importa el color, no me importa el partido, no me importa si eres azul, verde, morado, rojo, lila. Pero queremos entrenarte, prepararte y capacitarte. No que hagas una oración de fe y que el diputado, el senador, el gobernador se convierta. Y yo les dije, quiero que en las próximas elecciones
el gobernador de nuestro estado sea miembro de nuestra ciudad por muchos años. No que se convierta, sino que lo hayamos preparado, entrenado, capacitado. Hablando con pastores de mi ciudad, les dije: pastores, ¿quién está preparando a los próximos presidentes de la República? ¿Quién está entrenando a los próximos gobernadores? ¿Quién está entrenando a los regidores? Los regidores, los presidentes municipales de Ciudad Madero y Tampico deben ser miembros de la iglesia, hombres fieles que tienen temor de Dios, que han estado en conquistadores, que han sido entrenados, que han sido capacitados. Y ese entendimiento y ese favor y esa gracia empiezan a funcionar en gobierno civil. Pero eso no es de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos a un rey David? Mira lo que nos dice acerca del rey David. Salmo 78, 70. Y eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme la integridad de su corazón. Los pastoreó como con pericia de su mano. Dice que a David lo sacó detrás de las ovejas. Lo llamó para que apacentara su pueblo. ¿Dónde estaba David? Cuidando las ovejas de su padre. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que adoraba, un hombre que entendía autoridad. Lo sacó dentro del rebaño para ponerlo en el trono de la nación. Cuando las 13 colonias de Estados Unidos se fundaron, las 13 colonias de Norteamérica, y empezó Estados Unidos como una nación, un requisito para tener un puesto de gobierno civil en Estados Unidos a principios de 1600 era que tenían que ser miembros fieles de una iglesia local. Los primeros padres de la nación norteamericana, el 80% de ellos eran miembros de una iglesia. Nadie podía ser gobernador de una localidad si no era fiel miembro de su iglesia local. Si primero su pastor no autorizaba que él ocupara un puesto de gobierno o un puesto de liderazgo, no podía ser electo. Una pregunta. Los partidos políticos nos vienen a preguntar si avalamos a este candidato o no. ¿Pero por qué no? Si la Biblia dice: y tú, Esdras, pondrás jueces y gobernantes que conozcan la ley de Dios. Y si no lo conocen, enséñales. Pero hemos dejado de tener esta influencia y hemos dejado de entrenar, preparar, capacitar para que cumplan el propósito de Dios, para que lleguemos a ser una nación oveja, no una nación cabra. Mateo capítulo 25 dice que Dios separará las naciones. Naciones ovejas y naciones cabras. Las naciones ovejas irán al reino de su padre, pero las naciones cabras irán al lloro y crujir. ¿Qué queremos? ¿Ir al reino del Padre? Todo depende de qué tipo de nación somos. Las naciones ovejas son naciones que siguen los principios de Dios, cuyos gobernantes tienen temor de Dios.
Otro pasaje en Samuel acerca de David. Segunda de Samuel 7, versículo del 8 al 10. Segunda de Samuel 7, 8 al 10. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil. ¿Cuántos están en este redil? ¿O cuántos están en este rebaño? ¿O cuántos están en esta iglesia? ¿O cuántos quieres que Dios te tome de este redil de conquista? Yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto me has andado, y delante de mí te he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. Y nunca más será removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Yo te saqué del redil. Yo te llamé dentro del rebaño. Y he estado contigo y te he apoyado. ¿Por qué? Porque estabas dentro de la iglesia. Fuiste entrenado, fuiste preparado, fuiste capacitado para ir a influenciar la montaña de la educación, de la ciencia, de la tecnología, del deporte, del gobierno civil. Pero muchas veces como iglesia hemos dicho, esas son cosas de la tierra, esas son cosas del mundo, no son espirituales. Y hemos dejado que hombres que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la concupiscencia que hay en sus corazones, pongan a nuestros gobernantes, pongan a nuestros jueces, pongan a nuestros líderes sociales, pongan a nuestros líderes de opinión, pongan a nuestros periodistas. ¿Por qué? Porque nosotros solo buscamos las cosas del cielo y no de la tierra, en un buen sentido. O no reconciliamos todas las cosas en Cristo Jesús. Sé que es un mensaje confrontador, pero cada vez que viene esta época de elecciones, mi corazón empieza a arder. Dios, ¿quiénes nos van a gobernar? ¿Quiénes van a dirigir el destino en el Senado, en la Cámara de Diputados federales, en la Cámara de Diputados locales? ¿Quiénes serán nuestros jueces? ¿Quiénes serán nuestros magistrados? ¿Tienen temor de Dios? Y platicando con los miembros de la iglesia, con los que son abogados, les he dicho, tú tienes que llegar a la Suprema Corte de Justicia, tienes que ser juez, tienes que ser legislador, tienes que involucrarte, porque queremos hombres y mujeres que han sido entrenados, han sido capacitados en el temor de Dios para ocupar esas sillas de gobierno. Hoy ya tenemos solo 2 diputadas locales. Es menos del 5% de los diputados locales en el estado de Nuevo León. Pero quiero por lo menos 4 para casi llegar al 10%. Y en las próximas elecciones 6 u 8. Para llegar a tener influencia. Hombres y mujeres que tienen una identidad correcta, que concluyen como Dios concluye, que piensan como Dios piensa y que toman decisiones que afectarán la nación o mi ciudad o mi estado por las próximas generaciones. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acontecerá que en los postreros tiempos será levantada
el monte de Sión como cabeza de todos los montes. Y vendrán las naciones y dirán, vamos a la casa de Dios, porque ahí nos enseñarán, ahí nos entrenarán, ahí nos dirán cómo educar a nuestra familia, cómo educar a tener un matrimonio de éxitos, cómo gobernar una nación, cómo juzgar en el temor de Dios. ¿Cómo ser un buen gobernante? ¿Cómo ser un buen legislador? ¿Cómo ser un buen diputado federal? ¿Cómo ser un buen senador de la República que bendiga su nación, no sus intereses personales? Y muchas veces como ciudadanos o miembros de la iglesia nos quejamos. Yo me he quejado. Todos los políticos son iguales. Todos los gobernantes son corruptos. Pero solo hacemos eso, quejarnos. En lugar de involucrarnos, prepararnos, capacitarnos, entrenarnos. Estudiar leyes, ser abogados, buscar ser juez en lo familiar, juez en lo laboral, llegar a la Suprema Corte de Justicia. Hay 2 miembros o 2 personas en nuestra red que le he dicho, ustedes tienen que llegar a la Suprema Corte de Justicia. Porque han nacido en nuestra casa, tienen temor de Dios, son adoradores, conocen las Escrituras. Y los necesitamos, la nación los necesita a ustedes en la Suprema Corte de Justicia. Una de ellas ya trabaja en la Suprema Corte de Justicia y le dije, aplica examen. Busca ser magistrada, busca ser juez. Tú que conoces la palabra de Dios, tú que has sido entrenada, tú que tienes 15 años siendo miembro de nuestra iglesia. Tú que pides consejo en cada decisión que tomas. Necesitas llegar a esos puestos de elección porque la nación te necesita. Esa es la función de la iglesia. No tan solo un lugar donde sientes bonito, donde oran por ti, donde cuando cantas sientes la paz en tu corazón. El propósito de sentir todo eso es que vayas y conquistes el arte, la ciencia, la familia, la tecnología, la educación, el periodismo, el gobierno civil. A la misma vez entiendo que no todos hemos sido llamados a la política. No todos han sido llamados a la educación, no todos han sido llamados a la ciencia, no todos han sido llamados al deporte, no todos han sido llamados a la tecnología. Pero a la montaña o al lugar donde has sido llamado, conquista. A donde Dios te ha metido, sé una influencia. No todos estarán en educación. No todos estarán en la política. No todos estarán en el arte. Algunos estamos como entrenadores, enseñándoles, capacitándoles, impulsándoles, aconsejándoles, cubriéndoles para que tengas éxito en donde Dios te ha plantado. Pónganse de pie.
Tal vez Dios te ha plantado en tu familia, en el hogar, en ese taller, en ese comercio, en esa empresa. Es el lugar y tu asignación. Conquista tu casa. Sé una influencia en tu trabajo, en la escuela, en la universidad donde Dios te ha colocado. Otros estaremos en la iglesia. Otros estarán en la política. Otros estarán en el arte. Otros estarán en la cultura. Otros estarán en la literatura. Pero conquista la montaña en donde Dios te ha colocado. Para que las naciones vengan y digan, subamos a la casa de Dios, porque ahí nos enseñarán cómo establecer el reino de Dios en donde Él nos ha plantado. Espíritu Santo, gracias por conquistadores. Gracias por esta primera generación de hombres, mujeres, que tú les has entrenado, les has preparado, les has capacitado para establecer el reino de Dios afuera. Y que los líderes de opinión, los líderes de deporte, los periodistas y los gobernantes digan, enséñanos cómo juzgar, cómo legislar, cómo gobernar. Y algunos de ellos, papá, mételos como a Daniel, como a Nehemías, como a Esther, en lugares de influencia civil para solo establecer tus propósitos. Espíritu Santo, bendigo a cada miembro de esta congregación, a cada joven, a cada niño, a cada matrimonio, a cada familia, a cada señorita, a cada varón. Que tu abundante gracia, tu abundante gracia venga sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén.